A mí me parece que esta mesa nos puede hablar mucho de la realidad que vivimos, ¿no? De este mundo tan extraño, quizá aquello que dijo el filósofo polaco Bauman, ¿no? De este mundo tan líquido, pero que es tan líquido casi como el río este de la fotografía Regulín, como fotografía de Olmo, ¿no? Que iba arrastrando todo tipo de impurezas, ¿no? Un mundo extraño en el que precisamente creo yo que aquellos que siempre fueron la imagen de lo vulnerable, como dice Enrique Martínez Reguera, aquellos sujetos en construcción, aquellos sujetos sociales que precisan o precisaban del mayor de los cuidados, los niños y las niñas, especialmente cuando son migrantes, hoy los hemos convertido en seres sujetos de sospechas, de desprecio e incluso de criminalización, ¿no? Hablar de niños y niñas migrantes hoy me parece que es hablar de cómo está nuestro mundo, ¿no? El título, además, creo que trae otra característica que a mí me ha provocado mucho, y es la obligación internacional, ¿no? Yo me voy a quedar con esa acepción que nuestra querida Adela Cortina hace de la obligación, ¿no? Ella dice que cuando nos encontramos, la obligación que surge es más una ligación, ¿no? La obligación no es un imperativo que nos constriñe, sino que es un encuentro no solo que nos libera, sobre todo que nos liga, ¿no? A mí me parece que en esta mañana hablar de niños y niñas que llegan solos es hablar no solo de estos, sino hablar de todas esas soledades que pueblan nuestras costas, para quienes tenéis el privilegio de vivir en ellas, pero sobre todo también que pueblan nuestras calles, nuestras salas y, en el caso de quienes estamos en esta mesa, también nuestros cuartos de comer, nuestros cuartos de baño y nuestra cocina, nuestras casas, ¿no? En nuestro mundo, yo creo que, y si estoy equivocado luego al final, después de que hablen ellas, me reñís, pero yo creo que estamos en un mundo en donde parece que la acogida, o tantos impedimentos para la acogida, lo que está haciendo es olvidarnos precisamente de esa oportunidad que nos ofrece el ligarnos, ¿no? El ligarnos no solo en el sentido erótico, que no sería la cuestión, pero sí el ligarnos en el sentido afectivo, ¿no? Quizá yo tengo la sensación de que más allá de los procesos, de los números, de las grandes cifras, creo que siempre necesarias, no podemos obviar ni olvidar que detrás de los números hay rostros y que detrás de esas construcciones lingüísticas como personas en movimiento, pues estamos hablando de personas con historias concretas y sobre todo con historias a construir. No acoger, dice otro amigo y también querido para estas jornadas, Luis García Montero, no acoger implica la destrucción ética de la comunidad, ¿no? A mí me parece que nosotras y nosotros precisamente estamos llamados para romper esta deriva que algunos nos quieren imponer de destruir esa dimensión ética de la comunidad. A veces se acusa, ¿no? Se nos acusa o se nos ha dicho a muchos de los que estamos aquí, bueno, es que eso es buenismo. A mí la palabra no me gusta, es verdad, pero tampoco me ofende, coño, porque con tanto malismo que hay, pues que haya buenismo, me parece que al menos, aunque la palabra no me gusta, puede compensar un poco tanto malismo y tanto malísimo como hay a nuestro alrededor. Creo, y no me voy a enrollar porque, entre otras muchas lagunas, tengo ese problema, que me enrollo, la deformación profesional es así, pero creo que tenemos la fortuna, no solo el privilegio, sino la fortuna de poder escuchar esta mañana a Cuca y a Patuca. El destino ha hecho coincidir. Lo digo porque
son Patricia Fernández, Patuca, y Pilar Sánchez, Cuca, ¿no? Me parece que también ese nombre de guerra, Cuca y Patuca, Patuca y Cuca, yo creo con el que ellas son conocidas, nos hace precisamente ya pensar y soñar en eso de lo que nos van a hablar, ¿no? Nos van a hablar, como decía antes, pues de esos rostros, de esas personas que a veces pues se invisibilizan en los grandes discursos necesarios, en los grandes análisis imprescindibles y en las grandes políticas, si fuesen de acogida mejor, pero también imprescindibles, ¿no? Yo creo que reconocer hoy y poner rostro en estas dos, bueno, pues yo sí que me atrevería a decir, artesanas de la acogida y la hospitalidad, pues me parece, vuelvo a repetir, que es una fortuna de poderlas escuchar. Todo lo que yo voy a contar al final es el aprendizaje, ¿no?, que yo he hecho a lo largo de estos años, bueno, pues de la vida, la experiencia y el compromiso de Roberto, Cuca y Javi. Por lo tanto, al final mi función aquí es un poco hacer relatoría, ¿no?, de estos 20 años de compromiso con la infancia en movimiento. Voy a hacerlo a través de un puzzle, ¿no?, con 4 ideas, o 5, que sería quiénes son los niños y niñas que se mueven, cómo los recibe la Europa Fortaleza de la que hablábamos ayer, el caso de los niños y niñas de Ceuta, ¿no?, un caso paradigmático para sacar algunas ideas, un aprendizaje y luego una propuesta. ¿Y quiénes son los niños y niñas que se mueven? Pues lo hemos dicho en otras jornadas aquí, ¿no? Nos lo ha dicho Meme Jiménez, antropóloga, compañera, amiga, que habita la frontera en Tánger. Son los intrusos de la Europa Fortaleza, ¿no? Esos niños y niñas que rompen la lógica de Europa y desafían el sistema de control de fronteras. Como todas las realidades de la frontera, los niños y niñas que se mueven cambian, y cambian mucho. ¿Vale? Cambian sus identidades, sus motivos, sus nacionalidades, porque se mueven, porque llegan como llegan. Si pensamos en el último año y medio, en los últimos 2 años, ¿no?, donde la dureza de la COVID nos ha mantenido a muchos encerrados en nuestras casas y a veces incluso en nuestros miedos, pero la frontera ha seguido estando poblada, ¿no? Y aquí dejo un reto para las próximas jornadas y es que redefinamos nuestra frontera sur, ¿no? ¿Por qué hablamos de la frontera sur cuando en realidad la frontera es la frontera norte? Porque es una frontera sur desde nuestra perspectiva, ¿no?, eurocéntrica, pero es la frontera norte contra la que se estrellan las vidas y las infancias de tantos niños y niñas. ¿Y quiénes son estos niños y niñas que se estrellan contra la frontera norte? Bueno, pues sin duda niños y niñas del Magreb, ¿no?, de Argelia y Marruecos, probablemente numéricamente sean los más numerosos, niños y niñas de Mali, sobre todo aquí niños y niñas de Costa de Marfil, Guinea, Camerún, ¿no?, niños de Somalia, que llegan a través de una ruta increíble que llega a pasar por Cuba o incluso México, ¿no? Si pensamos, ¿no?, en esas fronteras nortes o fronteras estes que se están también desviando hacia nuestro territorio, al territorio al que estamos ahora, veremos que están llegando también niños y niñas bangladesíes, sobre todo niños, y desde luego niños del mal llamado Oriente Medio, ¿no?, que sería Oriente Próximo. Y hablamos sin duda de flujos mixtos, ¿no? Y cuando hablamos de flujos mixtos no hablamos, y voy a esa primera ponencia inaugural de Juan Carlos Velasco, perdona, que habla de esa disquisición teórica, ¿no?, estrictamente jurídica entre niños y niñas migrantes o migrantes y personas refugiadas. Porque en el caso de estos flujos mixtos no es que en un mismo contingente de personas podamos encontrar personas refugiadas o personas migrantes económicos. Lo cierto es que en cada persona habita probablemente las dos realidades, las dos necesidades. Creo que es importante que reconozcamos que en los niños y niñas que se mueven hay un alto nivel de gobernanza de sus periplos migratorios, ¿vale? Solemos pensar, efectivamente, desde luego que hay, y lo veremos con los niños de Ceuta, que hay muchos condicionamientos, las mafias, los estados, pero tienen capacidad de toma de decisiones. Y tienen capacidad de toma de decisiones
porque así han tenido que desarrollarla, ¿no? Luego, seguramente Cuca nos hablará más de lo que es la resiliencia y de cómo los niños tienen que crecer porque ven a lo largo de todo su periplo migratorio quebrada su confianza en el adulto. Estamos hablando siempre, o hablamos mucho, ¿no?, de los niños y niñas que migran solos, ¿no? No es la única modo de migración, ahora lo veremos, pero lo cierto es que si algo nos recuerdan los niños y niñas que migran solos, es verdad que migran solos, pero que no están solos. Y tenemos que ser capaces de reconocer el valor de la comunidad migrante en la construcción de sus identidades, ¿no?, de cómo otros niños y niñas que migran con ellos, ¿no?, les ayudan efectivamente en ese camino. Y creo que esto es importante para que tratemos de desprendernos un poco en el acompañamiento de nuestra visión adultocéntrica. Niños y niñas con un alto peso en las responsabilidades familiares, ¿no? Es una de las partes que les acaban robando la infancia. Y con eso no son solo económicas, son niños y niñas que luego, a lo largo de su adolescencia y a lo largo de su juventud, se ven obligados a integrar dentro de su identidad el patrimonio y la herencia familiar, ¿no?, con todo lo que reciben en Europa. Y esto no siempre es fácil. Qué lejos estamos, ¿no?, de acompañar esos procesos de el acompañamiento espiritual, el acompañamiento de sus aprendizajes de la primera infancia, de otros saberes. Y creo que es importante también que tengamos en cuenta a la hora de interpretarnos los niños y niñas separados de sus familiares en el camino o en procesos de reagrupación familiar informales. No sé si recordáis la foto de Adu, el niño de la maleta de Ceuta, ¿no? El niño de la maleta de Ceuta tenía su familia, era un niño solo, pero su familia estaba en Europa. Se le había denegado la reagrupación familiar porque al padre le faltaban 30 euros del salario para que alcanzara el estándar de bienestar con el que Europa te reconoce el derecho a vivir en familia, ¿no? Y por lo tanto se vio obligado a ser reagrupado de esa manera, ¿no? Bueno, pues lamentablemente muchos de los niños y niñas muertos en la ruta atlántica, la más mortífera, ¿no?, durante de la era post-COVID, son efectivamente niños que se ponen en el agua o que son puestos en el agua para desafiar esa política de cierre de fronteras y para tratar de reunificar con sus familias, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo ahora, lamentablemente, es acompañar a muchos padres, a muchas madres, ¿no?, en el proceso de identificar y enterrar a sus hijos e hijas. Y luego, sin duda, niños y niñas que vienen en contextos de explotación, sin duda más niñas que niños, a veces ya captados, a veces ya explotados, y no olvidemos otra cosa, y esto lo veremos luego en las políticas de acogida, como el reciente informe del Consejo Económico y Social, el Consejo Europeo Económico y Social, en su informe de valoración de la estrategia contra la trata, dice que los niños y niñas del sistema de protección y los niños y niñas extranjeros constituyen ahora mismo el principal semillero de captación para la trata. Ya no somos un país en tránsito de la trata, sino que somos un país de captación para las distintas formas de explotación, ¿no? Y solemos pensar siempre en explotación sexual, pero pensad, en la ciudad de Melilla se han incoado 3 diligencias previas por trata con fines de explotación laboral. Las 3 afectaban a personas que estaban en contextos de acogida, CETI o centros de menores, ¿no? Y cuál era su precariedad, que se habían visto obligados a estar incluso en un contexto de explotación laboral, ¿no? Por lo tanto, pues ¿quiénes son de los que hablamos cuando hablamos de niños y niñas que se mueven? Bueno, pues una, ¿no?, realidad muy, muy diversa, que si algo le caracteriza es un anhelo de futuro y un presente, yo creo que de mucho sufrimiento. ¿Y cómo lo recibe la Europa Fortaleza? Bueno, pues yo creo que tenemos una estructura jurídica, ¿no?, un marco jurídico amplio y protector de derechos, ¿no? Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, tenemos la Carta Fundamental de la Unión Europea, ¿no?, que dice algo tan bonito como el derecho a la buena administración en su artículo 24, tenemos una Carta de los Derechos de los Niños, tenemos una arquitectura jurídica bastante potente, ¿no?, que tendría que dar efectivamente amparo, ¿no?, a estos niños y niñas. Los derechos humanos tienen que ser
el cobijo y la estructura fundamental indestructible donde encuentren acogida y acomodo las personas que habitan las periferias, ¿no? Pero esto lo cierto es que no es así, al menos en lo que se refiere a niños y niñas. ¿Y por qué? Bueno, porque en el Estado español hemos hecho algo absolutamente perverso y es que hemos creado un estatuto jurídico del menor extranjero no acompañado a través de nuestra Ley de Extranjería, el artículo 35, y del Reglamento de la Ley de Extranjería. Pretende, en su forma, ¿no?, dar satisfacción a la Convención de los Derechos del Niño, pero lo cierto es que la mera existencia de un estatuto jurídico de un niño no acompañado constituye ya por sí una traición a la Convención de los Derechos del Niño, que si algo hace es establecer una categoría universal del niño y de la niña, ¿no? Y un niño o una niña es un niño, haga lo que haga, venga de donde venga, ame como ame, ¿no? Y esa categoría universal del niño se ve absolutamente traicionada con esta creación de un estatuto jurídico. Porque además lo hemos hecho incluyéndolo dentro de la Ley de Extranjería y dentro de su reglamento de desarrollo, ¿no? Esto hace referencia a que hemos creado un sistema específico para reconocer la identidad y determinar la edad de los niños y niñas no acompañados, que nos ha valido dictámenes del Comité de Derechos del Niño de condena al Estado español. Y hemos elegido el derecho que, como lo define el profesor Segovia Bernabé, es el derecho más inmoral de todos, que es el derecho de extranjería, que es el único de los derechos que se arbitra no como satisfactor de las necesidades básicas, esto es, para dar a cada uno lo que le corresponde, sino que lo hace para negar derechos, para establecer esa categoría de personas que no tienen capacidad o que no van a disfrutar de determinados derechos. Y en esa categoría del derecho hemos incluido a los niños y niñas que se mueven. Y esto nos lleva, ¿no?, pues al caso paradigmático de los niños y niñas de Ceuta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los niños y niñas de Ceuta? Bueno, es una expresión, no hablamos de los niños ceutís, que también podríamos hablar de eso, sino que con esto me refiero a aquellos niños y niñas que entraron en la ciudad de Ceuta los días 17, 18 y 19 de mayo. Y son muchas las interrogantes que nos suscita, ¿no?, ese acontecimiento, pero si los hacemos en modo aprendizaje, veremos que el caso de los niños de Ceuta, de los niños y niñas de Ceuta, perdonad, es un caso paradigmático porque nos describe la geopolítica de las migraciones, cómo el niño migrante y la niña migrante es utilizado como una arma arrojadiza. Es decir, el Estado marroquí tiene unas relaciones bilaterales con España y lleva durante mucho tiempo utilizando las migraciones como un método para encauzar determinadas relaciones bilaterales. No es cuestión baladí que el 3 de junio del 2014, el 5 de junio, cuando abdicaba el rey emérito, ¿no?, un grupo de personas llegan a la isla de Perejil, ¿no? Todos recordábamos el acontecimiento de Perejil, al alba y con tiempo de levante, ¿no? Bueno, pues llegaban y entonces ya no nos importaba la integridad territorial de España. Entonces un grupo de mejanis de fuerzas y cuerpos marroquíes entran en la isla de Perejil para llevarse a ese grupo de migrantes. Había ocurrido también el Jueves Santo. El Jueves Santo en el Estado español también es un día icónico, ¿no? Pues el Jueves Santo un grupo de personas llegan a Chafarinas y es la primera vez que se utiliza el acuerdo de readmisión con Marruecos. 2020, las aguas saharianas se llenan de personas migrantes, la mayor parte de ellas saliendo de las costas del Sáhara, costas ocupadas e hipercontroladas por Marruecos, ¿no? Y ahora el Estado español protesta porque el Estado marroquí ha abierto una piscifactoría en las aguas de Chafarinas, ¿no? Bueno, pues el Estado marroquí está haciendo su propia geopolítica y el Estado español, por una política de control de cierre de fronteras, se hace trampas al solitario en su propia política exterior y luego se encuentra de aquellos barros estos lodos. Sin duda, el ejemplo de 17, 18 y 19 de mayo pues es icónico, ¿no? Marruecos abre una frontera que ha mantenido cerrada unilateralmente durante 1 año y medio y la deja expedita para el paso de personas migrantes en situación irregular. Fueron 3 días de entrada constante, ¿vale? Entraron 8.000 personas en la ciudad de Ceuta, que es como si hubieran entrado en el conjunto del territorio del Estado 6 millones de personas. O sea, es un impacto traumático para una ciudad como la ceutí, que vive
y que está constituida como enclave militar y que vive siempre con una psicosis de invasión, ¿no? Y el Estado marroquí desata con una vuelta de tuerca, y es que utiliza efectivamente a sus niños y niñas. Por lo tanto, la geopolítica que ahora mismo vemos en la frontera de Bielorrusia, ¿no? Cómo utilizan los estados, Bielorrusia en su pulso a la Unión Europea por las sanciones, pero no nos olvidemos de un actor, de Polonia. Polonia está utilizando a las personas migrantes para recordarle a la Unión Europea que es necesaria para el control efectivamente de esa determinada frontera norte, y exigirle a la Unión Europea también que cese en las amenazas que le hace y poder implementar su agenda neoconservadora o neofascista, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se utilizan las personas en migración? Bueno, pues esto fue especialmente paradigmático con los niños y las niñas de Ceuta. Pero además de la geopolítica, la realidad de Ceuta nos demuestra cuán vulnerables somos al discurso del odio, ¿no? En el Estado español hemos mantenido durante un cierto tiempo el discurso del odio, o al menos las extremas derechas, fuera de nuestro Parlamento, cuando ya se situaban en otros parlamentos y se situaban incluso en el Parlamento Europeo, pero ha entrado con fuerza y ha entrado poniendo en la diana de su objetivo un rostro de niño migrante, ¿no? Y en esto hay que alabar el hecho de que la sociedad ceutí haya reprobado y considerado persona non grata a uno de los principales responsables de este discurso del odio. Por lo tanto, un aprendizaje que nos viene desde el sur. Y para los que trabajamos en el ámbito de las migraciones y creemos conocer en algún momento la realidad de la frontera, la realidad de los niños y las niñas de Ceuta nos ha hecho también plantearnos nuestros estereotipos y prejuicios. Porque si algo formaba parte de muchas de las dinámicas o de los presupuestos sobre los que trabajábamos siempre, es que la migración de Marruecos era una migración económica, ¿no? Estamos ante la frontera más desigual del planeta, y en esta distinción, que es absolutamente artificial, porque es puramente jurídica, decíamos que Marruecos son migraciones económicas. Y entonces vemos los informes elaborados por Save the Children cuando entrevista a 500 niños y niñas, y ¿qué es lo que vemos? Que el 10% de los niños y niñas que llegaron a Ceuta habían sufrido tratos considerados torturas, tratos inhumanos o degradantes. Que el 25% de los niños y niñas habían sufrido maltrato familiar, que más del 50% de los niños encontraban una situación de... Digo, esto es un sumatorio, se encontraban en situaciones de desprotección graves o muy graves, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que la mayor parte de los niños y niñas estaban en una situación efectivamente de riesgo, en una situación de necesidad de protección, rompiendo otra vez las barreras tradicionales, ¿no? Por lo tanto, ojo con los estereotipos, ojo con los prejuicios, ¿no? En esto quiero recordar una de las definiciones más sabias de la infancia migrante, ¿no? Que ha hecho un compañero migrante, Ismail El Maghdubi, del colectivo Exmenas de Madrid, ¿no? Que define de manera muy gráfica como los menas, ¿no? Dice, ¿qué es mena? Dice, mena es el mal que viene del sur, ¿no? Así es como nos perciben. Y esto entronca un poco con lo que planteaba Kiko Segovia ayer, ¿no? Cuando hablaba de cómo son percibidos las personas migrantes de cara a establecer las políticas de seguridad. Y yo creo que una de las cosas que nos demuestra la realidad de la infancia en Ceuta, de los niños y niñas que se mueven y que es que la niñez migrante es un motor de cambio imprescindible que como sociedad no podemos permitirnos el lujo de perder. Frente a toda esta realidad de sufrimiento nos encontramos, ¿no?, que puesto que son el mal que viene del sur, puesto que han roto ilegítimamente la frontera, puesto que han entrado en masa, ¿no?, el Estado español dice hay que devolverlos. En la misma estrategia geopolítica, el Estado español dice, bueno, esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis internacional, ¿no?, de relaciones bilaterales, lo vamos a solucionar en el marco de las relaciones bilaterales. Y entonces intentan un día 13 de agosto a las 15 horas, viernes, que es
la típica hora en la que todo el mundo está trabajando, ¿no? Bueno, pues devolver a un grupo de niños y niñas. Fueron finalmente retornados 75 niños y niñas con infracción de todo ese marco jurídico y protector que habíamos dicho antes, ¿no? Sencillamente se elaboraron unos listados que se remitieron a Marruecos para devolver a estos niños y niñas precisamente respecto de los que no se había hecho ningún tipo de evaluación. El Gobierno sabía que los números nos decían que más del 75% de los niños y niñas estaban en una situación de necesidad de protección grave. Había niños y niñas que no habían sido evaluados. Se coge a ese grupo de niños y niñas que no ha sido evaluado para evitar efectivamente cualquier tipo de tacha jurídica y se les entrega, ¿no?, en una devolución efectiva en caliente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que los niños se indignan, ¿no? Los niños se rebelan, los niños reclaman ayuda y los niños y niñas arbitran dos sistemas de rebelión, yo creo que importantes. La primera es la fuga de los centros. Se marchan efectivamente los centros. Ya había un grupo de niños y niñas disidentes que nunca habían aceptado la acogida de los centros porque sabían e intuían que era una acogida capciosa, que era una acogida que no tenía como finalidad proteger sus derechos, sino encapsular sus vidas para ser retornados, pero muchos se fugan de los centros y reclaman ayuda, ¿no? Se atreven a gritar, ¿no? Y yo creo que el grito, ese grito de supervivencia, bueno, pues movilizó efectivamente y posibilitó que, fijaos qué impresionante es, ¿no?, que cuando empiezan a llegar las furgonetas, ¿no?, al centro, se les ofrece a los niños la posibilidad de signar letrados y sin conocernos los niños firman esas designaciones, ¿no?, de letrado, ¿no? Y dicen, ¿no?, y nos mandan mensajes de audio, lúchalo, haz lo que más puedas, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tienen los niños de dejarnos, de acogernos, ¿no?, en sus vidas y de hacernos depositarios de sus posibilidades de futuro cuando nosotros como sociedad hemos traicionado esa confianza que nos han dado los niños y las niñas? Por lo tanto, ese otro aprendizaje en el caso de los niños de Ceuta sería que fuéramos capaces de representarnos, ¿no?, esa capacidad de disidencia, esa capacidad de rebeldía frente a la institución y el que nos dejemos acoger por la infancia en movimiento. Y por lo tanto, y ya como propuesta, creo que tenemos una obligación que es incorporar los saberes y el modo de habitar el mundo de los niños y niñas migrantes que no se conforman, ¿no? Y creo que, en especial los juristas, pero en todo caso la sociedad española, sin duda, tenemos que hacer lectura de la Convención de los Derechos del Niño, reconociendo que hay un eje transversal, ¿no?, y es que junto a todos esos derechos, la niñez migrante reclama el derecho a un futuro. Muchas gracias. Yo os voy a hacer un relato de acogida, de hospitalidad, desde nuestra propia experiencia personal. En el programa me sorprendió que Luis Carlos finalmente me preguntó, no, yo se lo dije. Dice, bueno, de tus diferentes personalidades, ¿cuál destacamos en el programa? Abogada, concejala, madre acogedora. Dije, ay, Luis Carlos, pues vamos a poner madre acogedora. Luego él puso lo de concejala, que eso no lo teníamos pactado. Y yo, cuando luego viene el programa madre acogedora, me impresionó. Me impresionó porque al final me ha ayudado a hacer una reflexión personal durante estos días para compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Bueno, desde que empecé con Roberto, por eso Madre Acogedora se queda como un poco pequeño, ¿no? Somos una comunidad acogedora, una familia acogedora. Empecé con Roberto en el 2005. Decidimos un poco abrir las puertas de nuestra casa a otras personas, a otros. ¿Y a quién elegimos? Pues a esta infancia de la que nos hablaba Patuca. Decidimos compartir nuestras vidas con ellos, con ellas, y al final mi reflexión de hoy era, bueno, ellos nos han acogido en sus vidas, nos han dejado formar parte de su vida a veces extraordinariamente difícil, de su vida en la que han sufrido muchas separaciones, muchos dolores,
pero qué gozada que hayan dejado un hueco enorme para que nosotros, para que nosotras podamos haber entrado en ese espacio que era extraordinariamente suyo. El planteamiento de esta idea de acogida, ¿desde dónde es? Pues desde un enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos nos sirve para todas las políticas, para todo lo que queramos diseñar en materia de infancia, y es un enfoque fácil. ¿Qué hay que hacer? Poner en el centro a la persona y sus necesidades. Yo esto el otro día lo discutía mucho en el Ayuntamiento de Madrid con el tema de los niños y niñas de la Cañada Real. El Ayuntamiento, cuando Filomena, llevó camas y un montón de mantas. Y una de las responsables estaba muy molesta, porque decía, llevamos un montón de mantas, y la gente nos decía, que no traigan ya más mantas, que no queremos mantas. ¡Wow! Si hubiéramos puesto en el centro las necesidades de los niños y de las niñas, si les hubiéramos escuchado, ellos que nos hubieran dicho, necesito luz para estudiar, necesito luz, necesito calor para poder estar de una forma confortable en casa, para dormir cómodamente, necesito el agua caliente. Esto era lo que los niños y las niñas nos contaban. Fijaos, nos contaban un día, ¿verdad?, que el boli se les congelaba la tinta y que no podían escribir, pero les llevamos mantas. Con las mantas no se calentaban los biberones tampoco de los bebés. Bueno, pues nuestro proyecto, del que también participa Javi, Patuca y bueno, otro montón de gente de la Asociación Apoyo, de Coordinadora de Barrios, ha sido integrarles en nuestras vidas desde este enfoque de derechos, poniendo el centro en la persona. ¿Cómo fuimos empezando? Pues yo decía que allá por el 2005, Roberto y yo decidimos, lo que os comentaba antes, pues abrir las puertas de casa. ¿Y quiénes fueron los primeros niños, niñas que llegaron? Pues eran fundamentalmente niños marroquíes cuyos derechos se estaban vulnerando porque estaban sometidos a las repatriaciones que estaba llevando a cabo la Comunidad de Madrid con el Ministerio del Interior. Y en esta situación, yo en aquel momento era abogada y junto con Patuca y otros compañeros, recuerdo especialmente ahora a Nacho de la Mata, nos poníamos en contacto con los centros o ellos contactaban con nosotras y nos decían, esta noche va a venir la policía a llevarse a este niño, a este, y le van a repatriar, vulnerando sus derechos, sin tener asistencia letrada, sin escucharles, sin informarles, sin informar a sus familias. En ese contexto de vulneración de derechos, las criaturas venían a nuestra casa para protegerles y que nos los llevaran esa noche, y a la mañana siguiente acudíamos a los juzgados de lo contencioso a interponer una medida cautelarísima para parar esa repatriación. Y así es como empezaron a llegar los primeros niños y niñas a nuestra casa. Aquellos que huían de los centros de menores en Madrid y que les parecía más seguro dormir a la intemperie que dormir en el centro. Con ellos fuimos construyendo una historia de acogida, una historia en la que fuimos descubriendo que la sociedad les criminalizaba, desconfiaba de ellos. Hemos llegado ahora a este horrible acrónimo, ¿no?, de MENAS, pero la discriminación a los niños y a las niñas se ha ido fraguando durante todos estos años. No ha surgido espontáneamente, de repente, los MENAS son peligrosos, sino que ha habido una serie de políticas que han ido criminalizando, señalando a estos niños, a estas niñas y responsabilizándoles de la falta de seguridad en nuestras calles, etc. Desde el momento en el que vamos acogiendo a estos niños que eran víctimas de repatriaciones, pues fuimos también construyendo otro relato que era el de la hospitalidad. Hubo un momento, que yo no recuerdo ya muy bien el año, en el que Ruiz Gallardón era ministro de Justicia en aquel momento y decidió modificar el Código Penal.
Y bueno, no lo voy a contar demasiado, no vaya a ser que revivamos una muy mala idea y que alguien ahora diga, hombre, vamos a ver si lo metemos nuevamente en el Código Penal. Aquello pasó y formamos una plataforma que era Salvemos la Hospitalidad, porque bueno, pues aquellas personas que pudiéramos acoger en nuestras casas, personas migrantes en situación irregular, podríamos vernos sancionados penalmente. Y bueno, constituimos aquella plataforma. ¿Cuáles eran las 3 claves para salvar la hospitalidad? En primer lugar, la norma lo que pretendía era intimidar tanto al que acoge como al acogido. Yo me acuerdo que algunos de los chicos que vivía con nosotros decían, no, pues si esto puede pasar, yo me voy de casa. Yo no quiero que vosotros tengáis problemas. Yo creo que esa ha sido una de las grandes lecciones que nosotros hemos recibido en nuestra vida de estas criaturas. Su alternativa era quedarse en la calle, expuestos a un montón de peligros diversos. El que hacía la norma pretendía inhibir la llegada de personas migrantes a nuestro país. Eso tan horrible del efecto llamada. Yo a veces me río con lo del efecto llamada. A muchísimos de los chicos que viven con nosotros, que tenemos relación con ellos, digo, pues tú elegiste venir a vivir a España. Dice, no, tío, porque ¿te gustaba España? No. ¿Y entonces tú dónde venías? No, yo venía a Europa. O sea que no porque nosotros tengamos buenos programas de acogida, esto llega a África y entonces en todos los países se van mandando WhatsApp diciendo, bueno, donde mejor te acogen es en Madrid. Y hay... No, esto no está pasando así. La segunda idea con relación a la hospitalidad es que el principio de humanidad no puede ser criminalizado. Y este ha sido el mensaje que hemos intentado trasladar durante todo este tiempo. En nuestras raíces europeas, entendemos que todos los seres humanos tienen el deber de comportarse fraternalmente para con ellos y con las otras personas. Es el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este artículo convive con el artículo 13, que recoge el derecho a la movilidad. Como nos decía el ponente del primer día, derecho a la movilidad y derecho a permanecer donde uno también quiera. Junto al principio de que la humanidad no puede ser criminalizada, nos enfrentamos también a un problema ético, una trascendencia ética política que tenía esta norma. Era una norma que convertía en ilegal un principio, valor, como es la solidaridad, como es la acogida y la hospitalidad. En este contexto, en el que los chavales ya vivían con nosotros en casa, comprometidos en defender sus derechos, que pudieran permanecer en España con todas las garantías, con la otra pata de la hospitalidad, como un principio que no puede ser criminalizado, íbamos avanzando en nuestras vidas y llegaron nuestros hijos. Llegó Carmen a nuestras vidas, llegó Xavi y nos planteábamos la opción de continuar, bueno, con esta idea de casa de puertas abiertas, o si esto podría ser perjudicial o podía no ser positivo en nuestras vidas y sobre todo en la de nuestros hijos. Bueno, en principio nuestro consenso fue vamos a continuar y creo que ha sido un extraordinario acierto. Ayer, Carmen, cuando veíamos el vídeo de las jornadas de las últimas que celebramos aquí en Motril, ella me decía, pero ¿qué hago yo por la infancia migrante? ¿Qué hago yo para evitar que todas estas personas sufran tanto? Bueno, pues yo creo que en casa hemos generado un espacio de familia, un espacio amable, de convivencia, cariñoso, en el que ella misma, que está totalmente avergonzada con esto que estoy contando, me está mirando como, mamá, por Dios, cállate ya, habla de otra persona, puedes hablar de papá, de cualquier otro. Pues muchas noches cuando cenamos hace un juego con todos los chicos, ahora mismo hay 3 chicos en casa, y les hace así como un juego de
¿qué tal has tenido el día hoy? ¿Qué has hecho hoy? Y entonces, bueno, pues es una forma divertida de... Ella les va preguntando y un poco como que todos vamos relatando qué hemos hecho, cómo hemos pasado el día. Es una forma sencilla, fácil, de ir compartiendo cómo estamos, cómo nos encontramos, cuáles son las aspiraciones de cada uno. Lo que hace cualquier familia normal en cualquier cena todos los días. Otro elemento importante, cuando os decía antes lo de el tema del acrónimo MENAS, en muchas ocasiones los chicos de casa contra esto se rebelan extraordinariamente, ¿no? Es algo que les genera un gran sufrimiento. La gente por ahí me mira, me llama Mena, yo no lo soy. Y creo que nosotros también tenemos un compromiso importante en trasladar que no lo son. El otro día fueron dos a la radio, a la cadena SER, a contar cómo viven, cómo están, y me hacía gracia que el periodista decía, bueno, ¿y vosotros qué estudiáis? Claro, ¿qué pensamos que estudian estos jóvenes? Pues cocina, madera, peluquería. Bueno, pues uno de ellos es modelo, acaba de venir de Milán, de la ¿cómo se llama esto? La Milán Fashion Week. Fijaos, qué cambio. El peligroso, el que nos genera miedo. Chico guapísimo, que aporta sus capacidades a nuestra sociedad. El otro, ¿qué está estudiando? Pues un módulo en el que, bueno, pues va a ser ¿cómo se dice? De montaña, guía de montaña, gracias. A veces la memoria empieza a estar mayor. Guía de montaña. Fijaos qué imagen más bonita. Otra vez, del peligroso, del que nos genera miedo, al que nos va a guiar por la montaña, descubriendo y disfrutando de la naturaleza. Esta es una de las imágenes que yo creo que me gustaría que hoy se nos quedara. Estos son los jóvenes, esta es la infancia vulnerable con la que estamos, construyendo conjuntamente sus capacidades, sus potencialidades con las nuestras. ¿Cuánto me queda? Bueno. ¿Por qué vienen? ¿Qué es lo que ellos nos trasladan? No podemos olvidar que muchos abandonan sus países, llegan solos y solas a España y lo hacen huyendo de persecuciones, guerras, conflictos armados, explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, tratos inhumanos o degradantes. Pero muchos también de los que comparten la vida con nosotros vienen huyendo de la pobreza. Y no podemos acostumbrarnos a la pobreza, a esa pobreza infantil que es la expresión de la vulneración de los derechos de la infancia. En muchas ocasiones en la sociedad nos estamos acostumbrando a normalizar la pobreza, a percibir que esta es natural. Hay discursos en los que se nos dice, bueno, esto es lo lógico. Hay un capitalismo que entiende que debe haber una parte de personas en situación de pobreza que es inevitable. Y creo que ni es normal, ni es natural y tampoco es inevitable. El estar día a día viviendo con ellos, en los que ellos también nos van contando cuál es la situación en la que viven sus familias, familias que viven mayoritariamente en situaciones de una extraordinaria pobreza en sus países de origen, familias a las que ellos ayudan con un esfuerzo también extraordinario. Pensad que cuando empiezan a vivir con nosotros en casa no tienen papeles hasta que transcurre el tiempo necesario para poder solicitarlos, pues por lo menos es un mínimo de tres años y es por arraigo. Nosotros les solemos dar un dinero de bolsillo y muchos de ellos con ese dinero de bolsillo van ahorrando para mandárselo a su familia. Anteponen las necesidades de sus familias en sus países de origen a poder salir una noche. Bueno, hacen otra reserva fundamental que es para unas zapatillas deportivas carísimas de marca. Digamos que con el dinero hacen dos cosas esenciales. Una, las zapatillas, y otra, el poder enviar este dinero
a su familia. Cuando yo a uno de ellos le decía, pues tengo que ir a esta charla, ¿qué queréis que cuente? Para él era importante que contara cómo vivimos en casa. Digo, a mí es que se me da un poco horrible, porque al final voy a dar una charla para contar cómo vivo. Dice, pero esa va a ser la mejor herramienta para que todo el mundo vea que nosotros somos personas queribles, personas con las que se puede convivir, para quitar esa etiqueta que hemos puesto delante de las personas migrantes. Yo le decía, bueno, ¿y qué querrías destacar? Punto 1, que le invitemos a las jornadas del año que viene. Me mola ir a contarlo yo. Es verdad que él no podía porque tenía que hacer además un examen y bueno, pues era un poco complicado. Quiero contarlo, quiero contar otra cosa, y es que me he encontrado con mucha gente buena a lo largo de este tiempo, desde que llegué a España, que me ha ayudado, que ha confiado en mí, y él ponía en valor esa confianza. Vosotros habéis confiado en mí. Cuando ni tan siquiera yo ya confiaba, porque venía agotado del viaje y de una experiencia de frustración en España. La experiencia en Ceuta había sido de una gran frustración, de no alcanzar los objetivos, y cuando llega a Madrid piensa pues que le van a dar los papeles inmediatamente, que va a empezar a trabajar y que ya todo se va a resolver. Se ve viviendo en la calle, viviendo peor de lo que había estado viviendo en África. Este no era su sueño, pero había puesto todo lo necesario para poder cumplir ese sueño. Y que en los centros siempre le decían, si tú te esfuerzas, si tú pones mucho de ti, lo vas a conseguir. Pero había un sistema, unas políticas que impedían que eso pudiera ser así. Y él me pedía que os trasladara esta idea. Hay una política que me impide, pero hay personas, hay colectivos que me han acompañado y a los que querría hoy también darle las gracias. Con relación a cuando empezamos en la acogida, yo os decía que estábamos con estos muchachos que eran víctimas de las repatriaciones, y dirigimos un escrito a la Comunidad de Madrid diciéndoles que queríamos acoger a algunos de estos niños y niñas. La Comunidad de Madrid nos respondió y nos dijo que, bueno, tengo unas notas un poco desorganizadas y entonces hay a veces alguna frase que no acabo de encontrar bien. Nos respondió diciendo que si seguíamos solicitando acogidas, podrían ir contra nosotros por haber cometido un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Bueno, nosotros nos quedamos totalmente perplejos. Cuando Yasin me decía estas cosas que quería que os contara, él me decía, y luego les dices que en la administración hay gente muy mala. Y yo recordaba este inicio nuestro, en el que desde la administración, desde la Comunidad de Madrid, ya se ponía en la diana la acogida. Después de eso tuvimos a un muchacho que tuvo un problema legal y le planteamos al juzgado de menores la posibilidad de que cumpliera con nosotros como un grupo educativo. Y nos dijo, pero el grupo educativo tiene que ser con gente especializada. ¿Ustedes lo son? Bueno, y Roberto y dijimos, pues sí, hombre, pues llevamos muchos años con niños y con niñas. Al juez no le acabó de gustar demasiado nuestra propuesta y entonces nos preguntó, ¿y hay que pagarles a ustedes? Dijimos, no, hombre, esto es como una familia, no te pagan por los hijos en principio. Y dice, bueno, pues no les tengo que pagar nada, se lo pueden llevar. Y salimos del juzgado con el niño sin que supiera
más de nosotros que nuestra afirmación de que íbamos a cuidar bien a la criatura. Con la certeza, por su parte, de que no íbamos a ganar dinero con esto, ya os digo, sin conocer la casa, sin conocer nada, nos dejó salir del juzgado con el muchacho. ¿Por qué os cuento esto? Pues son dos pequeños ejemplos de esa violencia institucional y de esa discriminación, ese racismo que se va instalando también en las administraciones. Y cuando Yasin me decía cosas que les cuentes, bueno, yo le conté estas dos cosas que nos habían pasado al principio, antes de conocerla a él, y decía, pues eso también cuéntaselo, porque les va a dar una idea de cómo funciona la administración con la infancia migrante. Y ya para concluir, quería leeros un relato. Las autoras se llaman... Bueno, de verdad que prometo que para la próxima vez traigo las notas un poco más ordenadas. Es un libro que se llama La mañana descalza, de Irene Vallejo, y dice así. Habla sobre la hospitalidad, se titula Refugio, y dice: una poeta emigrante, la somalí Warsan Shire, escribió: debes entender que nadie embarca a un niño en un bote a no ser que el agua sea más segura que la tierra firme. Narra una leyenda griega que una joven mujer llamada Leto quedó encinta después de sus amores secretos con Zeus, el dios del trueno. En venganza, Hera, la celosa esposa engañada, prohibió a todos los lugares de la tierra acoger a Leto, condenándola a andar errante. En su huida, Leto, creyendo morir, recorrió una tras otra numerosas ciudades, pero ninguna quería ser el hogar de sus hijos, Apolo y Artemis. Solo un islote sin nombre del mar Egeo, una roca flotante y estéril, tierra vagabunda como Leto, les ofreció refugio. Para premiar su hospitalidad, la isla recibió el nombre de Delos y quedó fijada al fondo del mar por 4 columnas mágicas que la sostenían sólidamente, impidiendo que las corrientes la arrastrasen a la deriva. Además, sus tierras se volvieron fértiles y en adelante los griegos las consideraron sagradas. Tal vez deberíamos recordar en estos tiempos convulsos el antiguo mito que relata la aventura de la fugitiva y los 2 niños salvados, que también es la historia del país que afianzó sus raíces gracias a la hospitalidad. Porque todavía hoy, como ya nos enseña la leyenda, la piedad, la acogida, la hospitalidad fortalecen nuestros cimientos e impiden que nuestras madres sean cementerios. Nada más. Yo creo, siguiendo con la mesa de esta mañana, cada vez tengo más clara, Olmo, Irene, que podíamos haber trasladado, ¿no? Porque hay claves que habéis mostrado y que habéis evidenciado exactamente igual que ellas, ¿no? A mí me parece que entre las dos nos han vuelto a recordar con 2 palabras que utilizasteis en la sesión anterior, ¿no? Y es que cuando nos adentramos en la vida de los niños y las niñas, especialmente por el tema que estamos tratando, cuando nos adentramos en las vidas de los chiquillos y chiquillas migrantes, nuestra propia vida se vuelve mucho más ilusionante, ¿no? A mí me parece que para mí sería como el conductor, el puente entre la mesa de esta mañana, que en principio parecía que nos hablaba de infiernos que podían ser transformables en paraísos, y como la realidad de ahora, que en principio el imaginario social nos puede hablar de esos niños peligrosos, cuando la realidad es que hoy, por nuestra insolidaridad y por nuestra dureza de corazón también individual y colectiva, pues tenemos que hablar más de niños en peligro.